Buenas noches. Vamos a empezar con la siguiente ponencia, que yo creo que tal vez es un poco la que levanta más morbo de todo el Congreso, por lo menos por los feedbacks y emails que me habéis enviado. Delante de vosotros tenéis a Jorge Martín, inspector jefe de delitos informáticos de la Policía Nacional. También anteriormente a ello ha sido el jefe de grupo de crimen organizado de la Policía Nacional y, como os dije, levanta un poquito de morbo, ¿verdad? Nos va a hablar, como podéis ver ahí, de cómo asegurar la web contra todo tipo de ataques internos y externos, y os dejo con él. Buenas noches. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias a la organización por habernos proporcionado la oportunidad de venir a compartir un rato con todos vosotros. Y algo que creo que es muy importante tanto para vosotros como para mí es que pues nos conozcamos un poco y sepamos un poco que en un momento dado, cuando tengamos una necesidad, pues qué podemos hacer, ¿no? Bien, vamos a hablar de seguridad en la web, un poco al hilo de la temática del Congreso. Y lo primero que debemos preguntarnos es, evidentemente, qué es la seguridad y qué es la seguridad aplicada en este campo. Hay otros campos donde la seguridad podemos incluso medirla. Imaginemos, no sé, un cálculo de estructuras en una obra de ingeniería. Hay una serie de ecuaciones que podemos resolver para ver si una estructura ofrece la suficiente resistencia, la suficiente seguridad. No vamos a hablar de esto, afortunadamente. Podemos hablar de seguridad a nivel hardware, seguridad de las comunicaciones, podemos hablar de firewalls, podemos hablar de arquitecturas de red, de tunelización, de protocolos, de un montón de cuestiones. Afortunadamente tampoco vamos a hablar de esto. Y como se me agotaban un poco las posibilidades, pues me puse a buscar por internet. Digo, bueno, ¿y de qué podemos hablar? Vamos a ver qué encontramos relacionado con la seguridad. Y encontramos pues otro tipo de medidas de seguridad. Tampoco vamos a hablar de esto, pero bueno, es interesante, puede tener un efecto disuasorio en un momento determinado, ¿no? Gracias. Bueno, pues llegado a este punto y ya hablando un poquito más en serio, ¿qué es la seguridad o concretamente qué podemos entender por seguridad informática? Pues podemos entender que se encarga de identificar las vulnerabilidades de un sistema y de establecer las contramedidas que puedan evitar que alguien explote o saque partido a esas vulnerabilidades, ¿no? Conceptos básicos que tenemos que definir entonces: vulnerabilidad, evidentemente, es el punto o aspecto del sistema susceptible de ser atacado o de dañar la seguridad del mismo, y representan las debilidades o aspectos que un atacante puede aprovechar para entrar en un determinado sistema. Amenaza es la posibilidad de que esto ocurra. Tenemos amenazas de distintos tipos, desde amenazas de personas, programas, sucesos naturales. Representan entonces los posibles atacantes o factores que pueden aprovechar estas debilidades del sistema o estas vulnerabilidades. Y las contramedidas, que al final es lo que nos interesa a todos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar que esto suceda? Pues son las técnicas de protección que podemos adoptar contra estas amenazas. Bueno, vamos a tratar de pasar este ladrillo de forma un poco rápida. ¿Qué características tenemos que garantizar con esto? Pues la confidencialidad, es decir, evitar que personas no autorizadas puedan acceder a la información que se almacena en un determinado sistema o en una determinada aplicación. La integridad, es decir, que los datos que proporciona o que maneja una aplicación no se hayan falseado, que los datos recibidos son exactamente los que se enviaron o se almacenaron y no haya habido en el proceso intermedio ninguna modificación. Y, por supuesto, la disponibilidad, que el sistema se mantenga funcionando y que podamos acceder a esos datos en el momento que los necesitemos. Otros aspectos: autenticidad, para saber que el origen de la información es el que dice ser, de tal forma que podamos validar la identidad del emisor.
Consistencia, que el sistema o la aplicación hace lo que se supone que tiene que hacer y no otra cosa diferente. Aislamiento, en cuanto a que personas no autorizadas no puedan acceder a esa información. Y una parte muy importante para nuestro trabajo, que es la capacidad de auditoría, ¿no? La capacidad de determinar qué acciones o procesos se han llevado a cabo en un sistema o en una aplicación, en qué momento, por quién y cuáles han sido sus resultados. Bien, hay una serie de principios, fundamentalmente los dos primeros son muy importantes y se aplican a todos los campos de la seguridad, pero especialmente a este del que estamos hablando, que son el principio de menor privilegio, es decir, que cualquier objeto siempre actúe con los mínimos privilegios para la función para la que ha sido diseñada. Si un objeto determinado, una aplicación determinada necesita hacer determinada cosa, no es ni útil ni práctico y desde luego es un riesgo tremendo que tenga permisos para hacer otra cosa distinta. Y el principio del eslabón más débil. Evidentemente todo se rompe siempre por el eslabón más débil. Y las aplicaciones informáticas, sean aplicaciones web o de cualquier otro tipo, también. Entonces, en todo sistema, el grado de seguridad de un sistema no es la suma de todas las medidas y contramedidas que hayamos implementado, de todos los dispositivos hardware, de todos los protocolos de seguridad que utilicemos, no. El grado de seguridad de todo un sistema es el de su eslabón más débil, siempre. Y luego, bueno, el tema de la existencia de un punto de control centralizado que siempre ayuda a que podamos alinear de forma secuencial las distintas medidas de seguridad y no tengamos medidas de seguridad diferentes según diferentes accesos y que haya un acceso muy fortificado y muy cuidado y otro más débil, ¿no? Bueno. Más principios fundamentales. Debemos procurar que en caso de fallo el sistema quede siempre en un estado seguro. Si se produce un error, que desgraciadamente se producen, eso no pueda ser utilizado para ataques posteriores. Hay que tener en cuenta, evidentemente, que cualquier mecanismo puede ser vulnerable si existe la participación de algún usuario con los privilegios necesarios. Y por último, y esto es más un consejo que un principio, mantener las cosas dentro de lo que cabe lo más simples posibles, ya que la complejidad siempre permite esconder más fallos y más errores. Bien. Y ahora viene la pregunta del millón: ¿cómo aplicamos todo esto al diseño web, ¿no? Bueno, pues buscando un poco de documentación sobre cómo aplicar esto, encontré una página que seguro que muchos de ustedes conocen, que es el proyecto de seguridad en aplicaciones web. Es un proyecto que comenzó en el año 2000 y que tiene como misión crear una comunidad abierta en la que se elaboren documentos de buenas prácticas y herramientas relacionadas con la seguridad en aplicaciones web. La finalidad de esta organización es, la finalidad fundamental es la de promover la difusión de toda esta documentación y del conocimiento, en definitiva, en materia de seguridad web. Hay dos documentos para mí fundamentales. El primero es el Top 10. Actualmente disponemos del Top 10 de vulnerabilidades como documento del año 2004 y del año 2007. Y es una lista con las 10 vulnerabilidades más habituales y más graves que se detectan en aplicaciones web. Y luego el segundo documento, evidentemente, es fundamental, una vez que ya sabemos cuáles son las vulnerabilidades más importantes, cómo construimos aplicaciones seguras.